¿Qué más? Ah, bueno, la otra cosa, como siempre al comienzo de la clase, ¿alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que esta clase sea grabada para compartirla más adelante con los compañeros que no pueden estar aquí o para ustedes mismos más adelante? No, no hay ningún problema. Gracias, Daniela. Gracias, Carolina, perdón. Pues, si no hay ningún problema, gracias, Carlos. Gracias, Erika. Vamos a comenzar. Ya está grabándose la clase. Bueno, ¿sí revisaron las correcciones que les hice a sus preguntas insomnes? ¿Sí leyeron lo que les escribí? Por ahí vi que la única que le contestó al comentario que yo hice fue Ingrid, creo. Fue la única que contestó. De resto, no sé si el resto leerían o no las correcciones. Profe, Cuéntame, Carolina. profe, pues se acuerda que yo le dije a su merced que en donde se veían y todo eso, pues Sí. imagínese que es que a mí no me sale. Y yo lo leí, fue por el pantalla, la foto que su merced me mandó, porque no me salen. Qué extraño, pero o sea, tuviste el, el pantallazo que yo de todos modos te hice el comentario. Ah, auxilio. Sí, sí, señor. Venga bien. Qué pena contigo. Bueno, así lo hice con todos, pues porque hay unos detallitos particulares acerca de la pregunta insomnio, sobre los cuales hay que tener mucho cuidado al momento de escribir ciencia ficción para precisamente evitar que esa ciencia ficción se convierta en fantasía o se convierta en un relato realista común y corriente, ¿sí? Sobre eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre tres detallitos particulares de la pregunta insomne, primero, y segundo, sobre qué sigue, para qué sirve la pregunta insomne, ya en concreto al momento de crear una historia, que es lo que ustedes van a empezar a hacer a partir del día de hoy. Bueno, en primer lugar, ¿dónde está? Para hoy no hice presentación, pues porque no es gran cosa lo que tengo que mostrarles, sin embargo, sí necesito que tengan acá, que vean aquí lo que voy a escribir. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ya debería estarse viendo. ¿Sí están viendo mi pantalla ahí? Sí, Lo mismo profe. ahí, como se dan cuenta, no alcanzo a ver el chat porque estoy aquí concentrado en escribir, entonces les toca que me contesten eh, con el micrófono. Entonces, si pasa algo, si dejan de ver lo que estoy presentando, si dejan de escucharme, si quieren que cambie la música que está sonando de fondo, que igual no lo voy a hacer, pero pues lo pueden decir, les toca que me digan con el micrófono. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el asunto de la pregunta insomne, que es el origen de todas las historias, de todas las narraciones de ciencia ficción, no solo de literatura, sino en general, pero pues principalmente de la literatura de ciencia ficción. ¿Qué pasa con esta pregunta y qué tres errores? Pues mentiras, digamos no errores, pues porque esto no lo había explicado, entonces pues no tiene nada de raro que se hayan confundido. Pero, ¿qué tres detalles vi que hay que aclarar acerca de la pregunta de insomnio? Primero, bueno, pongo entre comillas. La pregunta insomne debe ser el origen del novum de la historia. ¿Quién se acuerda? Contésteme, ya saben por medio del micrófono qué carajos es el novum. Lo que tiene de extraño. Exacto, señorita Bravo, milagro de verla, bienvenida a la clase. Sí, efectivamente, el novum, esperen, anote esta participación. El novum es ese detalle diferente que hay entre nuestra realidad, la realidad del escritor, y la realidad de esa historia de ciencia ficción. La pregunta insomne es la que debe dar pie a eso raro. Si la pregunta no ofrece esa facilidad, no le da pie al novum, van a tener muchísimo trabajo al momento de crear la historia. Por eso les decía yo a algunos de ustedes en los comentarios que les hice. La pregunta está bien, funciona bien, pero le va a exigir más trabajo al momento de escribir la historia. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, una pregunta como... El señor Orozco no está, pero bueno. ¿Qué tal si nos hacen volver al colegio en medio de la pandemia? Esa era una de las preguntas que él mismo incluso la puso aquí en la clase hace 15 días. La pregunta funciona bien,
Funciona bien porque por medio de esta pregunta yo puedo imaginarme un universo diferente a este. Porque en este universo yo creo que ya todos lo tenemos claro, no vamos a volver presencialmente a clases. Entonces ya sabemos que si nos hacen volver al colegio, va a ser en un universo paralelo. Entonces sí sirve. Pero ahí, ¿qué hay de raro? ¿Qué hay de diferente? No hay nada extraño necesariamente, no hay nada inmediatamente que uno diga, uy, qué raro, ¿qué pasaría? No. Entonces, claro, se puede hacer una historia de ciencia ficción, obviamente, pero el esfuerzo para crear el universo va a ser mayor, porque le toca a uno mirar que de verdad parezca un universo diferente, ¿sí? Eh, Había otra, no me acuerdo muy bien de quién la hizo. Ya, si están ahí, pegan el grito, ¡ah, esa es la mía! O qué tal si el sol fuera oscuro, qué tal si no, si oscureciera es otra cosa. Digamos que qué tal que el sol fuera oscuro, que no irradiara luz, irradiara solo calor. Ah, también es una pregunta, obviamente, de un universo paralelo. Obviamente, ¿sí? Porque nuestro sol no es oscuro, nuestro sol emite luz. Entonces, obviamente es otro universo, pero ven que es muchísimo más fácil crear un universo con esta pregunta, porque entonces uno dice, miércoles, las plantas obviamente no existirían, porque las plantas se alimentan de luz del sol. Entonces, obviamente, probablemente seríamos ciegos, porque no tenemos luz, entonces no nos hacen falta los ojos para ver. Entonces probablemente seríamos ciegos y cosas por el estilo. Cuando una pregunta insomne está bien formulada, da pie al novum, da pie a ese asunto raro de la historia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente, si quieren corregir, que probablemente les va a tocar a varios, corregir alguna de las preguntas que hicieron. Ya les voy a decir más adelante por qué van a tener que corregirlas. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Otra cosa que expliqué hace 15 días y que de pronto no quedó muy clara, que algunos no tuvieron en cuenta al momento de redactar sus preguntas. Bueno, de alguna. La pregunta insomne en la creación del universo que ustedes van a hacer tiene que ser explicada por medio de alguna ciencia, porque si no, no es ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, a varios les hice, ese fue el error, el error de pronto no, pero el descuido sería eso, que la mayoría de ustedes tiene que ver con eso, con que las preguntas que hicieron, si no tienen cuidado, voy a dejar de entrar aquí a alguien. Eso. Les decía, si esa pregunta que formularon, si no tienen cuidado, es muy fácil explicarla o contestarla por medio del mito y no por medio de la ciencia. Entonces no sería un texto de ciencia ficción, sería un texto de fantasía. Por ejemplo, alguien hablaba de los hombres lobo, pero ya no me acuerdo exactamente la pregunta cómo era. No, ya no me acuerdo cómo era. Pero voy a hacer un ejemplo, creo que también alguien la había escrito y me sirve de todos modos. ¿Qué tal que los gatos pudieran hablar? Así por encimita, si revisamos con el criterio anterior, está muy bien. Si es así, nos permite la creación de un universo paralelo, obviamente, en el que los gatos hablen. Y efectivamente tiene su novum, tiene su cosa rara, muy, muy rara, muy diferente, que es que los gatos pueden hablar. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. El problema es al momento de escribir el texto que la explicación sea por medio de la ciencia, porque muy fácilmente uno puede arrancar el cuento como si nada, es decir, no, es que mágicamente de repente empezaron a hablar los gatos, ganaron, obtuvieron mágicamente la capacidad de hablar, y ya. La magia hace parte del mito, no de la ciencia. ¿Sí? Entonces la pregunta por sí sola no está mal, pero al momento de resolverla, al momento de empezar a escribir, se puede prestar para ese problema, ¿sí? No es que tengan que cambiar a los que les hice esa recomendación de que, ojo, que de pronto se puede prestar para un cuento fantástico, perdón, no quiere decir que tengan que cambiar la pregunta, quiere decir que en el desarrollo de la pregunta insomne, que es lo que vamos a ver ahorita, tienen que tener mucho cuidado.
tienen que tener mucho cuidado en que la manera en que resuelvan esa pregunta, la manera en la que creen el universo, sea explicada por medio de la ciencia y no explicada por medio del mito. ¿Listo? Uy, qué pena con ustedes, no sé qué me pasó, no sé qué me pasa, estoy ronco. Listo. Por último, y para darle paso a lo que sigue, la pregunta insomne no es el cuento de ciencia ficción. Ojo que esta explicación es vital para que se hagan ustedes el trabajo más fácil de ahora en adelante y pues para que les quede también bien claro cómo funciona el asunto con las narraciones de ciencia ficción. La historia, ¿qué tal si los gatos pudieran hablar? No es el cuento. Contar la historia de cómo fue que se pudo hacer que por medio de una serie de operaciones veterinarias desarrollarles cuerdas vocales a los gatos para que pudieran hablar, eso no es la historia, o no puede serlo, ¿sí? Porque sí, uno puede escribir ese cuento. Yo puedo en este momento inventarme, sentarme y escribir un cuento de cómo se inventó la operación para permitirle hablar a los gatos. Puedo hacerlo. Pero esa historia por sí sola no es de ciencia ficción, o pues puede ser de ciencia ficción, pero es una historia muy floja, muy mediocre. ¿Sí? La pregunta insomnio lo que crea es el universo. Suena graciosa esa frase. La pregunta no es el cuento, la pregunta es el universo. Pero sí, más o menos funciona así. La respuesta de la pregunta no es la historia, la respuesta de la pregunta es el universo en el cual sucede la historia. ¿Sí? La historia de, por ejemplo, de qué tal los gatos, qué tal que los gatos pudieran hablar, no es la historia debe ser algo que pasa en un universo en el que los gatos pueden hablar. Entonces yo puedo contar la historia de el doctor o el científico que descubrió la operación y de qué, cómo se transformó su vida después de ser el doctor que le permitió hablar a los gatos. Esa es la historia del cuento de ciencia ficción. ¿Sí? La respuesta de la pregunta es la creación del universo en el que transcurre la historia. Pero ese es el paso que sigue entonces. ¿Listo? Que vamos a hablar ahora en un momento. Por ahora, ¿alguna pregunta acerca de estos tres detallitos de la pregunta insomne? ¿O todo bien? ¿O he estado hablando solo los últimos 15 minutos? Voy a tomar ese silencio como que todo quedó claro. ¿Listo? Ahora, no los voy a ver, entonces definitivamente les toca hablar. Porque necesito que vean este trailer, esta película, y al mismo tiempo estar aquí escribiendo. Voy a poner, por acá va a ser eso. Esto por aquí abajo. Listo. Una vez tengan ustedes la pregunta insomnio, que la mayoría de ustedes ya tienen unas preguntas muy, muy buenas, de las cuales van a salir unas historias muy interesantes y que yo definitivamente no me voy a robar para escribir mis propios cuentos y hacerme famoso con ellos, es la creación del universo. ¿Listo? Vamos a poner aquí como tipo la creación del universo. Suena metafísico eso. Suena como si van a prestarle atención, le voy a poner pausa aquí a la música, al tráiler de esta película, que fue la misma que trabajé el año pasado, porque porque funciona muy bien, tiene facilitos todos los elementos de la ciencia ficción. Pues, probablemente ya la vieron, prestenle mucha atención. My mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, my daughter, Sylvia. Whoa, where's the rest? They were left quota. My units are up from last week. So is quota.
I wouldn't waste it. Last time anyone saw him alive, there was over 6 on that clock. Oh, all the time. His name is Will Salas. You can't hide 100 years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm gonna get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe I've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Will Salas. I'm sorry to break the party, Celeste. I just need to work with friends. This is my day. Please. Yeah. Why? They keep me alive. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. Close your eyes. Never make them pay. Take them for everything you've got. Come on, help yourself. Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands. You upset the whole system. So, if this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know, I'm coming to get you. His crime wasn't taking time. He was giving it away. Listo. No sé si ya la vieron. Si no la han visto, véanla, es muy buena. Ustedes que son expertos en encontrar películas de manera ilegal en internet, entonces ya seguramente saben cómo verla. Eso no tengo yo que explicarse. Pero, en fin, la recomendación igual que ojo a la pregunta. Primero voluntariamente y si no, pues ahí miramos a ver a quién le toca la rifa. ¿Cuál es el novum en este universo, en esta historia que vimos aquí de la película? Voluntariamente alguien me quiere decir cuál es el novum, qué es lo diferente. Es lo de que la vida se cuenta en minutos en el brazo. Bueno, no sé cómo explicarlo. Listo, hay un elemento ahí muy raro a primera vista, que es que la gente tiene el tiempo que le queda de vida. Hay una especie rara de tatuaje de reloj en el brazo, listo. ¿Alguien tiene alguna otra idea de cuál puede ser el novum de esa historia? Que el tiempo es dinero. ¿Quién fue esa persona que no le reconocí la voz porque habló muy poquito? Erika. Como hablan tanto, entonces no se me olvidan ya cómo son sus voces. Listo. Muy bien. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es el novum de esa historia? ¿Que uno tiene el tiempo de vida que le queda tatuado en el brazo o que el tiempo es dinero? El del tiempo, claro. No lo entendí. Que el del tiempo tatuado en el brazo, porque eso es algo que pasaría solamente en un mundo paralelo. En un universo paralelo, perdón. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? Voy a anotar esto por acá. ¿Alguien más? Pues yo creo que haría como más énfasis al dinero, ¿no? Porque se supone que no existe el dinero. Entonces, como que el punto principal es acerca del dinero. Listo. Como siempre, ustedes parece que no me conocieron. Yo siempre hago la misma clase de preguntas. Técnicamente, los dos son el novum de la historia. Hay un detalle con el novum y es que no siempre es solo uno. Pueden ser varios, ¿sí? Sobre todo en novelas que tienen una extensión más larga. Hay muchísimas cosas diferentes. Entonces tomamos una de las distopías más populares, que es Brave New World, de Un Mundo Feliz. Y entonces hay muchísimos novum porque la sociedad está dividida por castas, porque los niños ya no nacen por medios naturales, sino por
fertilización in vitro con ayudas genéticas, porque la gente ya no, o sea, se entretiene con unas películas sensoriales, en fin. En esa novela hay muchos novum, muchísimas cosas diferentes. Lo mismo puede pasar con cualquier otra historia, ¿sí? Cuando uno está escribiendo un cuento, probablemente tiene uno o dos, pues porque el tiempo no alcanza para desarrollarlos todos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea obligatorio. Puede haber más de un novum, como en el caso de esta película, ¿sí? Ambos técnicamente son ciertos. Primero, en este universo paralelo ya no se paga con dinero, sino que se paga física y literalmente con tiempo, ¿sí? El dicho de que el tiempo es dinero existe en nuestra realidad, pero es metafórico. Uno no paga con tiempo, literalmente. En este universo paralelo de la película sí es literal. Uno paga con su tiempo, le pagan el trabajo a uno con tiempo, etcétera, ¿sí? Y también, obviamente, esto es raro porque eso no pasa en nuestras vidas. Tienen ahí su reloj tatuado en el brazo que les cuenta el tiempo que les queda. Hay muchos otros que ustedes, pues, yo sé que ustedes los vieron porque ustedes pues son ya bilingües prácticamente, entonces vieron, por ejemplo, que nadie envejece más allá de los 25 años. Eso lo dijeron ahí en el trailer. Eso no pasa en nuestra realidad. Eso es algo exclusivo de esa realidad paralela. En fin. Entonces, el primer elemento de esta creación del universo tiene que ver con eso, con que puede haber ahí, más de un novum en ese universo que ustedes van a crear. No tiene que ser necesariamente uno solo. ¿Listo? Entonces, si para el trabajo que les va a quedar ahora, ustedes quisieran atreverse, sería muy gracioso, sería muy interesante verlos sufrir, de verlos hacer el intento, de mezclar las 3 o 2 preguntas que hicieron para la tarea de la semana pasada, lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Un universo en el que hay varias cosas diferentes es perfectamente posible y una narración en ese sentido se puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, otra cosa de la creación del universo que tiene que ver con el tercer punto que sigue todavía ahí en pantalla. Otra pregunta. Eh, ¿De qué se trata esa historia que vieron ustedes ahí? Según lo que alcanzaron a ver el tráiler, si ya vieron la película, pues ya saben perfectamente de qué se trata. Pero al menos de lo que salió ahí en el tráiler, ¿de qué creen que se trata la historia? Lo que crean. No tienen necesariamente que saber. La última que habló fue Dariana, ¿cierto? Entonces, Dariana, elige a alguien así muy al azar, a ver, para que nos cuente de qué cree que trata la película. Porque la película no trata de que el tiempo es dinero, ni de que tenemos nuestro tiempo de vida tatuado en el brazo. De eso no trata. ¿De qué trata la película? Elige a alguien para que conteste por favor. A Juana. Juana, ¿tú de qué crees? Según lo que alcanzaste a ver, ¿de qué crees que trata la película? Pues, profe, no sé, porque la verdad no quedó claro porque es que se ve como de mafia o alguna vaina así, ¿sí me entiende? No sé si esté en lo correcto, sí, ¿no? Como que, yo no sé, pues, o sea, lo que vi, o lo que yo estoy viendo acá, es como que el man se roba el tiempo de los demás, no sé, pero la verdad, no sé. Lo último no te entendí nada, lo último que dijiste. ¿Lo que viste qué? Como que el man, como el calvito, se roba como el tiempo de los demás, o no sé qué hace él, no entendí por qué, como que todo el mundo tiene que ver con él. Entonces no entiendo por qué, pero no sé. Ok, no hay ningún inconveniente. Elige a alguien más, Juana, porfa, mientras te anoto aquí, para que nos cuente de qué cree que trata la historia. A Carlitos, profe. Señor Mesa, Hola, profe. ¿cómo va Eh, todo? Por ahí me enteré que tuvo un inconveniente y una accidente. Tus manos, ¿cómo va Señor. todo? Bien, profe. Ya me recuperé de eso. Que me llegó ese chisme. Si es cierto o Ah, no es cierto y cómo sigue. sí, profe, sí fue cierto. Y pues ya mejor. ¿Ya todo Sí, bien? señor. Ah, listo. Ahora Em, sí, su merced, ¿de qué cree que trata la que vieron ahí por el tráiler?
Es que yo no sabría cómo decirlo bien, profe, pero pues yo Como es lo tenga que en la cabeza, ¿no? sería como el tipo de lo que dice Juana, como lo que dice Juanita, lo de la mafia y todo eso, y que la gente tiene el tiempo contado, pero entonces no sabría cómo expresarlo aún más, sería como eso. Ah, listo, muy bien. Una última persona, alguien voluntariamente. Profe, pues también hay otro punto, pero no, Carlos, elíjanos y le salvaron yo la vida a daría alguien. Espera, que no sé quién habla. que pues Dale. como que se centra en que le salvaron la vida a una persona que era pobre y pues una persona rica le cedió todos los minutos que tenía. Entonces, pues no sé si eso haga parte de como en qué gira la película. Listo. Es que si hubiera estado en español el tráiler hasta uno entiende más. Creo que eso hace parte del. Primero, hace parte del ejercicio, como siempre. Ustedes saben que yo no hago las vainas eh, al azar. Todo lo que yo hago tiene una justificación. Y segundo, no se consigue el tráiler en español latino, se consigue en español peninsular, que es una vergüenza. Y no lo voy a hacer, de malas. Porque no es que donde hubieran visto el tráiler en español precisamente habría sido muchísimo más fácil entender ese asunto y eso era lo que yo no quería, porque necesito que se den cuenta de eso. ¿Sí? Todo lo que ustedes dijeron no tiene nada, tiene que, o sea, muy poco tiene que ver con el novum de la historia. El novum lo único que hace es poner a funcionar el universo, pero el novum no es el centro de la historia. Como ustedes mismos lo dijeron, los que alcanzaron a participar, eh, el hecho de que tengamos el tiempo contado o de que el tiempo sea dinero no es el centro de la historia. La historia tiene que ver como con algo de mafia, tiene que ver como lo que decía Dariana, como que le salvan la vida a alguien. Hay una historia de amor metida en ese asunto, no solo de amor entre una pareja, sino de un personaje con su madre. Hay una crítica social durísima en esa película, pues que eso no se alcanza a ver en el trailer, entonces pues no hay problema, pero hay una crítica social durísima en el desarrollo de In Time, de la película. Todo eso surge del novum, porque el novum pues surge a su vez de la pregunta insomne. Y eso es lo que dice en el tercer punto que estaba acá, que lo voy a copiar otra vez acá. Listo, el novum crea el universo. Ay, me voy a escribir ahora. Ojo con esto, el novum crea el universo y el universo a su vez crea la historia. Ojo a la pregunta. Van a imaginar, ahora una que sea fácil, que sea una cosa muy rara, que tiene que ver con lo que vamos a empezar a ver la próxima clase. Se van a imaginar que ustedes, a partir de un meme que vi por ahí en hace días, que está rondando por ahí, encuentran una máquina del tiempo perfectamente funcional y deciden viajar en el tiempo para impedir que la persona que haya hecho la sopa de murciélago que desató todo esto haga la sopa de murciélago que desató todo esto. ¿Listo? Ese, esa es la pregunta insomne, digamos, del ejercicio. ¿Qué tal si yo hiciera o me encontrara una máquina del tiempo y viajara hacia el pasado para detener a la persona que hizo la sopa de murciélago? ¿Listo? Primero, ¿esa pregunta me sirve según estas tres cositas que están acá? ¿Esa pregunta me sirve, sí o no? Los escucho. Sí, digo que sí. Yo también digo que sí. Yo también digo que sí. Listo. Pues yo digo que no. Cuéntame, ¿por qué? Cuéntame. Yo también que sí. Mm, No, pues para ir al contrario de todos. Lo siento. ¿Pero son solo ganas de llevar la contraria o tienes una idea?
No es que todos decían, pues sí, pues yo quiero decir, pues no. Profe, qué pena interrumpirle la clase. No te preocupes, eran ganas de llevar la contraria, no hay ningún inconveniente. Lo mismo. Esa pregunta, ¿puede o no puede servir? Dependiendo de esto, de que yo maneje bien la creación de esa historia. Porque si yo digo, mi historia comienza con que érase una vez una o un joven de Ciudad Bolívar que se encontró una máquina por allá en una cantera, por allá en los lados de las canteras. Con ayuda de mis amigos logramos repararla y viajamos en el tiempo a diciembre del 2019 e impedimos que el chinito este se comiera esa sopa de murciélago y que se creara el COVID-19. Luego regresamos al presente y fuimos muy felices para con nuestra clase de literatura en el colegio Fanny Mickey. Fin. Esa historia es de ciencia ficción. No, porque es un cuento. Sí, pues digamos que es un cuento. Estaba terriblemente redactado, pero pues era un ejemplo. Digamos que eso era un cuento. Ese cuento es de ciencia ficción. No. Ese cuento no es de ciencia ficción, porque les recuerdo que una de las cosas claves que definen la ciencia ficción es que cree un universo paralelo. La respuesta de ese cuento de ciencia ficción no puede ser todo volvió a la normalidad, porque eso no es un universo paralelo, es el mismo universo. No me sirve. Entonces, que una pregunta sea una buena pregunta Insomnio o no, depende del desarrollo que se le dé. Si yo, en cambio, me pongo a modificar el cuento intentando crear un universo paralelo, la cosa cambia. Digamos que es exactamente la misma pregunta y de hecho el mismo inicio del cuento. Encontré la máquina, la arreglamos, viajamos a China, acabamos con el chinito que se comió la sopa de murciélago y nos devolvimos al presente para darnos cuenta que como no hubo pandemia, la invasión de los avispones japoneses asesinos destruyó la población del continente americano. Esa historia es una historia de ciencia ficción. ¿Sí o no y por qué? Profe, qué Profe, pena, digo ¿cómo que es la no. pregunta? ¿Qué me dijiste? ¿Me pregunta, dime? ¿Cómo es la pregunta? Esa nueva historia, ese nuevo cuento que me inventé, ¿es de ciencia ficción? Me encontré la máquina del tiempo, la arreglé, viajé a China para que el chinito no se comiera la sopa de murciélago, pero cuando nos regresamos nos dimos cuenta que la invasión de los avispones japoneses de la muerte acabó con la población del continente americano. ¿Es o no es de ciencia ficción? Profe, pues digo que no. ¿Otra vez están llevando la contraria o tienes una No, justificación? en serio, o sea, no, profe. No, en serio, ahora sí estoy hablando, bueno, yo siempre hablo en serio, estoy hablando en serio. Uy, que sí. ¿Pero por qué? Bueno, estás hablando en serio. ¿Por qué dices que no es una historia de ciencia ficción? Profe, pues porque esta cosa de los avispones es verdad, ¿no? O sea, dicen que por allá en México hubo una plaga de avispones que se estaba tragando todas las matas y que eran asesinos. Entonces, pues se supone que lo que es fantástico no es real, o estoy mal. Esa pregunta lleva, o sea, Todorov por allá pega un brinco en su tumba porque es una reflexión que lleva miles de años y en la cual no me voy a meter ahorita. Pero es la mitad más o menos de la respuesta. ¿A qué voy? ¿Cuál es el problema con esa historia? En esa historia no pasa nada. El personaje, que son ustedes, que son los que descubren, cada uno de ustedes, el que descubre la máquina del tiempo, no hace nada, va y acaba con el sujeto que se comió la sopa y luego vuelve y ya todos están muertos. No pasó nada. Eso tiene que ver con el tercer elemento que voy acá. Hay una gran diferencia entre el infodump, que no me voy a poner a explicar eso porque me demoro otras 10.000 horas, y la acción. El universo, les repito, crea la historia, pero no es la historia. La historia no puede ser el universo en el cual los avispones mataron a todo el mundo en América.
tiene que pasarle algo al personaje, ¿sí? La historia es una acción, el personaje tiene que hacer algo. Vamos un puntico aquí que me hace falta. El personaje, escribe así. ¿Listo? La historia en ese sentido tiene que ser lo que hace el personaje, no lo que pasa alrededor del personaje. Esa es la diferencia entre el universo y la historia. El universo es lo que está alrededor del personaje, la historia es lo que hace el personaje. Esto es lo más importante, lo que tiene que quedárseles en la cabeza. En esta vaina puedo subrayar. Creo que sí. Porque eso es lo que tiene que quedarles muy claro al momento de crear sus historias. Porque es un error muy común de los escritores principiantes de... Ah, lo puedo poner en cursiva en el... Ah, pero sale todo. Bueno, en fin. Ya saben que eso es lo importante. Es un error muy común que cometemos los escritores principiantes de ciencia ficción. Y es que creemos que con explicar el universo ya escribimos el cuento de ciencia ficción. No. No es basta con explicar el universo. Tiene que pasar algo con alguien en ese universo. Volvemos al ejemplo de la película. ¿Sí? Algo tiene que pasarle. Bueno, les voy a hacer medio de spoiler, medio explicación de la película. El mancito se da cuenta que la sociedad está repicha, redañada, porque hay gente con mucha plata que vive cientos y cientos de años. Hay probablemente, yo sé que ustedes lo entendieron porque son muy buenos en el inglés, entonces entendieron que el mancito este que le da la plata a Justin Timberlake tiene 105 años. Entonces la gente con plata vive cientos y miles de años incluso, pues porque tienen plata, en cambio los pobres están jodidos y se mueren porque se quedan sin tiempo, ¿sí? Ese es el universo. ¿Qué es lo que pasa? El personaje, que es Justin Timberlake, hace algo con ayuda de esa otra china. No les voy a decir qué hace porque me estiro la película, pero hace algo. Tiene una acción dentro de ese universo, mueve las cosas para ver si el universo cambia o no cambia, ¿sí? Pero el caso es que la historia no puede ser que los ricos son muy ricos y viven mucho y los pobres son muy pobres y viven poquito y ya. No, hay un personaje que tiene que hacer algo, ¿listo? Entonces, ay, me pico un ojo, pere. Ya. Volvemos a esta que es muy, muy divertida. Esta se puede hacer funcionar en muchísimos niveles. 2 minuticos para que ustedes contesten esta pregunta. No me van a explicar cómo es que los gatos hacen para hablar, no me van a explicar qué pasó en ese universo cuando los gatos pueden hablar, sino qué harían ustedes en ese universo. Si de buenas a primeras fueran por un agujero de gusano transportados a una realidad en la que los gatos pueden hablar. 2 minuticos y ahorita los escucho. ¿Qué harían ustedes? No quiero que me expliquen el mundo a su alrededor, sino qué harían ustedes. ¿Listo? 2 minutos. O sea, a las 48. Ahí tengo el reloj. ¿Yo qué haría? Yo pienso. Ya se me ocurrió una idea. Ahorita les cuento, pero sí, claro. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Que un animal o un ser vivo puede hablar significa que puede pensar? Depende de ti, porque tú eres la que está escribiendo esa historia. Esa pregunta puede hacer la diferencia entre una u otra historia. Es una gran pregunta. Entonces depende de la historia que quieras escribir. Si para tu historia necesitas que el hecho de hablar represente necesariamente que puede pensar, lo puedes hacer. Si en cambio para tu historia, si el centro de tu historia es precisamente ese, que el hecho de que alguien pueda hablar no quiere decir que pueda pensar, que pasa con muchos políticos, por ejemplo, que ellos hablan y hablan, pero eso no es muestra de que piensen, eso también sirve. Depende del escritor.
Listo, 48. Ya tienen todas sus respuestas, me imagino. Yo no le volví a poner play a la música, que se hizo música. Aquí está. Entonces, ay, pucha mi rodilla. ¿Alguien me quiere contar dos frasecitas muy simples? ¿Qué harían si de repente se encontraran en un universo paralelo en el que los gatos pueden hablar? Carolina, tú que fuiste la última que habló para llevar la contraria como participante, elige a alguien para que nos cuente qué haría si estuviera en un universo en el que los gatos pudieran hablar. Pero yo al último le estaba tomando el pelo. Yo sé, no me pares bola, yo también te estoy fregando. Qué cruel es, profe. Y alguien en todo caso. Al fin, es que no sé quiénes están. Creo que Ingrid, ya la vi. Ingrid. Listo, cuéntanos, Ingrid, ¿qué harías si estuvieras en un universo en el que los gatos pueden hablar? ¿Todo eso? Ah, bueno. Elige a alguien más, Carolina, por favor. Entonces a Estefanía. Estefanía, te escuchamos. Hola. Hola. Pues no sé, pues yo creo que me pondría a hablar con ellos, ¿no? Como de saber qué pensarían, qué pensan. Listo. Ay. Esa idea me gusta, tal vez me la robé y haga un cuento y me vuelva famoso con esa idea. Elige a alguien más, Estefanía, por favor, para que me contesten esa pregunta. Andrés Castro. Señor Castro, bienvenido de vuelta a todas estas. A usted también hace rato que no lo teníamos en clase. Qué bueno que esté acá. Cuéntenos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues, profe, pues yo, ¿qué le digo? Pues les preguntaría, ¿no? Pues algunas cosas que, pero yo la, no, pues les preguntaría una serie como de cosas o algo así que ellos hacen o cómo caen de pie o algo así. Listo. Vamos a decir, entre comillas, que les haría una entrevista. Esa es una idea muy interesante también. Muchas gracias. Elija a alguien más, porfa. Coja a Erika Rodríguez. Erika, cuéntanos, ¿qué harías en ese universo? Pues yo como que les preguntaría como, o sea, qué piensan como de los humanos, como desde la perspectiva de ellos, qué les parece el mundo de los humanos. Listo, todo eso haría parte entonces de eso. Me pongo a hablar con ellos y les haría una entrevista. Listo. Elige a una última persona que nos conteste, por favor. A Daniela. Daniela, cuéntanos, ¿qué harías tú en ese universo? Más que yo creo que todos los seres humanos entraríamos en una guerra con ellos, porque ahora la guerra sería quien conquista el mundo. Listo. ¿Cómo pongo esto acá? ¿Cómo así? Habría una guerra. Uy, hace rato que no escuchaba la canción. Ah, me puchaba 2-2 el partido de la Europa League. Qué bueno. Listo. Yo voy a poner la mía. ¿Qué sería eso? Lo primero que se me ocurrió fue eso. Agarró un gato, debe haber hartos gatos. Pues agarró un gato de la calle, puede ser. Y me lo traigo a esta realidad y yo no sé, algún negocio me invento y me lleno de plata. Listo, eso es lo que se me ocurre. ¿Listo? Vean, estos tres ejemplos, bueno, los de ustedes, obviamente, no voy a hablar del mío, los de ustedes son muy buenos porque dan pie a unas historias muy interesantes y que son efectivamente historias de ciencia ficción y que son efectivamente una acción, algo pasa en esa historia, ¿sí? Entonces ustedes imagínense un cuento
en el que sea, es un cuento pero escrito en forma de entrevista, tipo Entrevista con el vampiro, por ejemplo, que es una novela. Eso es de fantasía, no es de ciencia ficción. Pero podría ser eso. Hablar con un gato que viene de otra dimensión o que pertenece a otro universo. Entonces, esa sería una historia muy interesante. Y vean que no tiene, ustedes no están explicando el universo con esa historia. ¿Sí? O si el gato se pone de pronto un cuento desde la perspectiva del gato que habla, hablando mal de los humanos, ¿no? Que especie tan horrible, que son muy malos, son muy feos, son una degeneración terrible, están destruyendo el planeta, qué sé yo. ¿Sí ven? Lo mismo, no están explicando el universo en el que los gatos hablan, están contando una historia que ocurre en ese universo, ¿listo? Lo mismo en esta segunda idea de que habrá una guerra por dominancia del planeta. Esa historia, ¿sí? Esa historia de la guerra entre esas dos especies sería una, de pronto no de toda la guerra, porque entonces sería una novela muy larga, pero de un episodio, de una batalla en particular entre los gatos de esa dimensión que hablan y los humanos, es un gran cuento de ciencia ficción. Lo mismo, es algo que ocurre en el universo, en ese universo, que no está explicando el universo, que no está simplemente describiendo el universo, ¿listo? En este, pues, qué sé yo, puedo yo contar la historia de cómo me hice rico, trayéndome un gato de otra dirección, podría ser. Una cosa así, que no es tan interesante como las otras, pero sí. Entonces, eso. Ojo, entonces. La historia de ciencia ficción, de hecho, de cualquiera de los subgéneros de la fantasía, la literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura de terror, la literatura detectivesca, todos esos. Ninguna de esas historias describe el universo. Ninguna de esas historias se pone a hablar de que los gatos hablan, de cómo hicieron, de cómo es el universo en el que los gatos hablan. No. Lo hace probablemente al comienzo, como para que el lector sepa, ah, ok, este es un universo en el que hablan los gatos. Y ya. Pero la historia, lo voy a poner acá. Describe las acciones de los personajes. ¿Listo? Entonces, esas son dos cosas que tienen que quedarles muy claras. La historia de la ciencia ficción es acción. El personaje tiene que hacer algo. Y finalmente, la historia no describe el universo. La historia describe las acciones de los personajes. ¿Listo? Dejamos un poquito que se puso duro esto. Listo. Eso es lo que pasa con una historia de ciencia ficción. Todo esto sale de las preguntas insólitas. ¿Listo? Todo eso sale de acá, de las preguntas que ustedes hicieron. ¿Listo? Por lo general, de la pregunta insomne sale el infodom, que es que, pues, la descripción del universo, que idealmente no debe durar más de lo necesario. Ustedes necesitan únicamente una descripción muy pequeñita para que los lectores de la historia sepan que es un universo diferente, sepan que este es un cuento de ciencia ficción. Esto es lo único que hace falta, describir el universo. No es que no toque describirlo, toca, pero muy poquito, no debe durar más de lo necesario. Si lo raro en ese universo es que los gatos hablan, entonces al comienzo viajé, bueno, apareció un agujero de gusano en mi habitación, me dio mucho miedo, pero me decidí a entrar en el agujero, y cuando salí del agujero de gusano me di cuenta que estaba en otra realidad. Fui recibido por un gato que me dijo, uy, no madre, ¿usted cómo hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un agujero de gusano? Y así arranca la historia, ¿sí ven? Con esos rengloncitos, esas líneas, ya explicaron que en ese universo hablan los gatos. Ya. Lo que tiene que pasar de ahí en adelante son acciones de los personajes. Describirlo muy poquito al comienzo. ¿Listo? Todo esto porque ese error no lo pueden cometer en las historias de ucronía,
que van a escribir más adelante. Listo, que vamos a empezar, en las que vamos a empezar a trabajar la próxima clase, dentro de 15 días con ayuda de Dios. ¿Listo? Antes de pasar a la parte más especial y más bonita de la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto, de la diferencia entre el universo y la historia? No, profe. Listo. Bueno. ¿Qué sigue ahora? Pero tengo que cerrar un poco de cosas acá. Ah, ok. ¿Por qué no me avisan? ¿Sí? Lo que les digo, yo no estoy viendo el chat, necesitan avisarme. ¿Por qué no alguien debió haberme avisado que Ingrid no tenía micrófono? Pero no, ustedes que pueden leer el chat no me avisan. O nosotros debemos hacerle algo al gato, también, claro. O, exacto, el gato puede ser el personaje de la historia, es al que le tiene que pasarle, exacto. Ah, bueno, sí, van bien con la idea como debía ser, me alegra mucho. Bueno. Para terminar, entonces, como les decía, con la parte más bonita, más especial de la clase, la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Listo? 2 punticos de la tarea, presten mucha atención, por favor. 2 punticos, 2 cosas tienen que hacer. Van a elegir una de las 3 preguntas que escribieron. Una, les repito, pueden ser 2 o las 3. A algunos les quedaría más fácil porque las preguntas tienen temas parecidos, a otros les quedaría más difícil porque son muy diferentes. Pero el caso es que no es obligatorio, mínimo una pregunta. Y van a desarrollar el universo alrededor de esa pregunta, en un parrafito. ¿Sí? Entonces, si la pregunta es ¿qué tal? No, pero ese también es del señor Orozco, ya utilicé una del señor Orozco. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo de ninguna, ¿se dan cuenta? La típica, que alguien la escogió y esa se ha utilizado muchísimo para crear historias muy diferentes. ¿Qué tal que lo que estamos viviendo es un sueño del cual aún no nos hemos despertado? Por ejemplo, desarrollan el universo a partir de esa historia. ¿Sí? ¿Cómo es un universo en el cual todos estamos dormidos y no nuestra realidad es un sueño? ¿Sí? De hecho, es una idea filosófica, pero en fin. ¿Sí? Desarrollo. No, en ese universo, una persona cuando se da cuenta que toda la vida es un sueño, entonces adquiere la habilidad de manipular el universo a su alrededor, porque como cuando uno está soñando y uno se da cuenta que uno está soñando, entonces uno puede modificar la realidad del sueño. Lo mismo nos pasaría en ese universo. Cuando nos enteremos que de verdad no es la realidad, sino que estamos soñando, podemos modificar la realidad a nuestro alrededor, ¿sí? Y cuando nos despertemos va a pasar esto y lo otro, ¿sí? Un parrafito en el que desarrollen el universo alrededor de la pregunta, de una o de las preguntas, si las quieren mezclar todas, pero no es obligatorio. ¿Listo? Un parrafito. ¿Sí? Luego de haber desarrollado ese parrafito, un renglón de acción. Un renglón, es decir, como la pregunta que les hice. ¿Sí? ¿Qué haría yo si estuviera en ese universo? Asumiendo que el personaje sean ustedes mismos, puede ser cualquier personaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría un personaje en ese universo en el que la realidad es un sueño? Un renglón. Este personaje intentaría despertarnos a todos. Ya, esa es la acción. Ya describieron un universo en el que estamos soñando, podemos modificar la realidad, tal cosa. Y un rengloncito de qué haría el personaje de esa historia. Este personaje intentaría despertar a todos los seres humanos. Ya. Ese es el primer punto, ¿listo? A partir de lo que ya hicieron. ¿Listo? El segundo punto tiene que ver con lo que viene, el tema de la clase que viene, que es la ucronía. Van a pensar en 3 eventos históricos que para ustedes, ojo, porfa, no se me van a poner a consultar porque me voy a dar cuenta, se los aseguro. 3 eventos históricos de la dimensión que sea, familiar, del barrio, de la ciudad, del país, del planeta, de la dimensión que quieran. 3 hechos históricos que para ustedes hayan roto la historia de la humanidad en 2.
hechos históricos que ustedes consideren que fueron muy importantes, que fueron trascendentales. El nacimiento de Cristo, la invención de Internet, de la caída del muro de Berlín, la llegada del hombre a la luna, la orden de captura de Álvaro Uribe Vélez, que se ¿sí? La Profe, compra se de quedó las callado casas, harto del tiempo. terreno. Dime, Daniela. Es que se quedó callado harto tiempo. No sé si dijo algo importante. Dime, no te entendí nada. Que se quedó callado harto tiempo y no sé si ahí dijo algo importante. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Porque ustedes saben que para que yo me quede callado, eso es raro. Lo de Berlín, algo así. Estaba dando más ejemplos. La caída del muro de Berlín, la llegada del hombre a la luna, la orden de captura contra Álvaro Uribe Vélez. Esos son ejemplos de un aspecto de pronto un poquito más grande. Ustedes pueden agarrar unos hechos históricos de un espectro mucho más pequeñito. Cuando compramos el terreno en el que hicimos nuestra casa, cuando por no usar el puente peatonal casi me atropella un alimentador, no sé, el que sea, pero hechos que para ustedes, hechos históricos que ustedes consideren que sean trascendentales, que son muy importantes, que la vida sería muy diferente si esos hechos no hubieran ocurrido o hubieran ocurrido de manera diferente. ¿Listo? Repaso rápido de la tarea. Son 2 puntos que son técnicamente 3 puntos. Primero, elegir una de las preguntas y desarrollar el universo alrededor de esa pregunta en un párrafito. Después, en un renglón, describir lo que haría el personaje principal en ese universo. Tercero, pensar en 3 hechos históricos mínimo que ustedes consideren trascendentales en la historia, que la vida sería muy diferente si no hubieran ocurrido o si hubieran ocurrido de manera diferente. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de la tarea? Una nomás pequeñita, profe. Cuéntame. Es que usted dijo que, digamos, el universo era como lo menos importante y la acción era lo más importante. Entonces, ¿por qué en la tarea es al revés? Porque a pesar de que lo más importante sea la acción no puede ocurrir en el vacío. Y por eso les dije que el infodom, la descripción del universo, debe ser muy cortica, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo. Porque la acción no puede ocurrir en el vacío. Tiene que tener un cronotopo, de eso nos hemos hablado muchísimas veces en muchísimos años. Entonces, no merezca atención. Igual hay que hablar de él, igual hay Profe, que se creer. quedó callado otra vez. ¿Otra vez? Sí. Esperen. Bueno, ahí me están escuchando más o menos. Sí, señor. Pero Que es que se quedó callado otro tiempo. el aparatejo está molestando, el computador, está molestando el micrófono. A veces no se oye lo que yo digo, a veces yo no oigo los parlantes, en fin, pero esto es otro tema. Vuelvo y juega. El universo no es lo más importante, sin embargo, es importante, porque la historia, los hechos, las acciones no pueden transcurrir en el vacío. O sería una especie de cuento muy particular y rompería con todos los esquemas y sería una bacanería. Pero pues ustedes y nosotros, que estamos apenas comenzando con este asunto, la acción tiene que ocurrir en un lugar y en un tiempo. Tiene que ocurrir en un cronotopo, que esa palabra ya la hemos discutido en clase muchas veces. ¿Sí? Entonces, no es tan importante como la acción, pero el universo igual tiene que estar, igual tiene que suceder, por eso les pongo de tarea que desarrollen el universo. ¿Sí? Y a lo que iba antes de que me avisaran que no me estaban escuchando, gracias por avisarme a propósito, porque ustedes saben que yo hablo, si no me dicen, yo no me entero. Cuando uno crea un universo, ese universo tiene unas reglas, obligatoriamente. Todos los universos tienen unas reglas. ¿Sí? El nuestro universo real tiene unas reglas. ¿Sí? Que si en la historia las reglas de ese universo se rompen, la narración se vuelve mala, se vuelve pobre, se vuelve incoherente. ¿Sí? Por ejemplo, hay que explicar el universo en el que los gatos hablan y uno como escritor tiene que tener claras las reglas de ese universo en el que los gatos hablan,
porque si no puede cometer un error por allá, qué sé yo, en el párrafo número 11 del texto y decir, le pasé una mano al gato por su cuello y ronroneó con satisfacción. Un solo rengloncito, pero... Y uno dice, bueno, pero no se supone que los gatos hablan, no diría algo el gato, algo así como, ah, sí, humano, qué bueno eres, qué rico, ráscame ahí. ¿Sí? Por eso también hay que tener muy claro el universo, por eso hay que desarrollarlo, porque si uno no desarrolla el universo, corre el riesgo de que la historia sea incoherente, corre el riesgo de que la historia sea mediocre. Entonces, por eso es que la tarea parece contradictoria, pero no lo es. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta acerca de la tarea? Sí, profe. ¿Todo bien? Profe, yo, Dime, cuéntame, Erika. digamos, o sea, si nosotros no somos como el personaje principal, sino otra persona, ese tiene que pasarle algo, o sea, tiene que experimentar algo como sí, como al llegar a esa dimensión, como a esa realidad diferente en la que está. Sí, sí, claro que sí. Para el ejemplo que hicimos, los personajes eran ustedes, pero eso no es obligatorio. Para la tarea, el personaje puede ser otra persona diferente y no necesariamente tiene que llegar de buenas a primeras a ese otro universo. Puede ser una persona que ya habite en ese universo común y corriente, porque la historia puede ser la rutina diaria de una persona en un universo diferente. Para esa persona es una rutina, pero para nosotros es muy, muy diferente, muy sorprendente. Entonces sí, el caso es que esa persona, sea quien sea, sean ustedes o sea otro personaje, tiene que hacer algo en ese universo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Si no hay ninguna pregunta acerca de la tarea, les recuerdo, es para el 30 de agosto, domingo 30 de agosto. ¿Listo? Hagan el ejercicio, vean que me sirvió mucho para organizar la clase de hoy y pues también para que ustedes les quedaran más fácil de ahora en adelante el trabajo. Procuren subir el trabajo antes del último plazo, con eso yo lo puedo ir leyendo y lo puedo ir corrigiendo y ustedes también les quedan claras las cosas. ¿Listo? Eso es muy útil para el proceso de la clase, para que no pierdan ustedes tiempo ni trabajo también. ¿Listo? Pues si pueden organizar su tiempo y ir mandando antes sus avances, perfecto. Me las pueden mandar por correo y me dicen, profe, le acabo de mandar por correo mi avance, háganme el favor, lo lee y me comenta. Entonces yo les comento y hablamos alguna vaina. También pueden hacer eso y me mostrando adelante, antes de subir a la plataforma, si quieren. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Si no hay ninguna otra pregunta, y todo ha quedado muy claro, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos dentro de 15 días con ayuda de Dios. Cuídense mucho. Un abrazo para todos y para todas sus familias y que estén muy bien. Ya pueden salir a descanso. Van y miren al mismo tiempo el partido de la Europa League. Cuéntame. Profe.